Vamos a ver, hay una sobresimplificación sobre lo que se corresponde por África. África es consecuencia de su historia, y la historia siempre es la comunicación interhumana. África, a pesar de que aparece como un continente compacto, no es tal. África tiene una enorme partición, que es el espacio sahariano. Ese espacio sahariano tiene una flecha que penetra, que también es falsa, que es el río Nilo. El río Nilo es una línea de comunicación, a pesar de las diferentes cataratas que lo han ido cortando, pero que se podía establecer una relación hasta donde se llegaba al extremo sur, a lo que es el sud, en lo que es la zona de Sudán, donde se producía la enorme apertura del Nilo, y aquello era rigurosamente infranqueable. Por lo tanto, hay una partición de Mar Rojo a Atlántico que divide en dos el África y que la deja sin comunicación. La única comunicación que existía eran las caravanas, podrían ser las caravanas que venían desde la zona del Darfur en dirección a Egipto, lo que se llama Dar al-Arba'in, el camino de los 40 días, que es un recorrido extraordinario, espero algún día poderlo cumplir, y después algunas líneas saharianas que subían desde lo que pueden ser los oasis centrales de Chad o los de Níger a través de los recorridos desde Tombuctú hacia arriba, o bien en dirección diagonal hacia la zona del sur de Marruecos o del norte del Sáhara Occidental, depende cómo se quiera llamar. Pero todo eso eran comercios muy puntuales, donde el tráfico generalmente era un tráfico sur-norte, era un tráfico de esclavos, era un tráfico de oro, cuando había oro en Tombuctú, y era un tráfico de productos como podía ser el marfil. No había un verdadero comercio y, por lo tanto, lo que no había era una capacidad acumulativa de información. Nosotros tenemos la inmensa fortuna de ser herederos de un espacio de comunicación que comienza en el Atlántico y termina en el Pacífico, el gran macrocontinente euroasiático, a pesar de que pueda significar, por ejemplo, que no hay comunicación histórica entre España y la Cochinchina, pero la realidad es que nosotros hemos tenido la capacidad de ir recibiendo una información en forma de dominó cultural entre los espacios chinos, indostánicos, indios, que se intercomunicaban con el espacio persa con el espacio árabe, y nos iba llegando progresivamente lo que puede ser espacios culturales. Por ejemplo, para deciros algo tan elemental, pero tan revolucionario como el signo matemático de la nada, que es el cero. Este es el componente de dos expresiones. Una, la filosofía que lleva a comprender que el cero es trascendente en los conceptos matemáticos, esto es un concepto indio, pasado por una expresión cero, que es cifra, que es sefer, que es una palabra árabe, que significa cero. En consecuencia, tenemos una permanente intercomunicación de Oriente a Occidente, que después es traspasada a través de la conquista y colonización a América, creándose un espacio amplio. En África no es así. En África lo que se produce es una colonización epidérmica en la costa oriental, que es una colonización de origen omaní, por esa razón hablan una mistificación del árabe, que es el suajili, y una colonización también muy epidérmica en el área occidental, con una presencia puntual portuguesa en las zonas donde se producía el tráfico de esclavos con dirección a con dirección a Brasil. Hay una cosa muy peculiar. El primer país que reconoce el imperio portugués, que lo proclama Pedro I, hijo y en ese momento rey de Portugal, que se produce el fenómeno pintoresco de que el rey de Portugal se independiza de Portugal para crear el imperio brasileño, pues el primer país que reconoce a Brasil como independiente es el Reino de Angola, en función de las relaciones esclavistas que existían entre el rey Alfonso angolano y el rey Pedro I, los coloniales y, esclavistas brasileños. Me estoy desviando del tema, vuelvo a él. No pensemos nunca que África es un contexto unitario más que en la metafísica y en el sentimiento de todos los africanos de pertenecer a un conjunto, con un punto diferencial. Los norteafricanos, me refiero a los marroquíes, libios, tunecinos y también los egipcios, es mucho más cercano a un sentimiento horizontal que conecta con lo que es el espacio cultural de Dar al-Islam, las tierras del Islam, que con los contextos sursaharianos, a pesar de que puedan tener una relación continental.
Bien, cuando yo voy a hablaros ahora del Darfur y del conflicto del Darfur, por lo tanto, entender que estoy hablando de una zona puntual de África que tiene un efecto ejemplarizante, no digo porque sea ejemplar, porque es espantoso, sino porque es algo que nos puede llevar a comprender cuál puede ser el futuro próximo de una zona que es una zona unitaria en las condiciones para crearse situaciones como las que hemos visto en el Darfur. Una cuestión suplementaria. Las noticias que llegan a nosotros a través de la radio, de la televisión y de la prensa es aquello que los medios de comunicación, en muchas ocasiones por puñetera cacofonía, terminan, o por eco, terminan por presentar con un escaso espíritu crítico. De forma que las noticias trascendentes quedan aplastadas por las noticias espectaculares. Y en consecuencia parece como si desaparece una situación que sigue existiendo y que volverá a emerger y dirán, pero hombre, otra vez se produce aquello. No, es que eso se siguió produciendo, pero no aparecía en las noticias. En este momento estamos asistiendo a algo que para muchos es sorprendente, que es la explosión de ansia de dignidad, de cumplir una vida en dignidad del mundo árabe. Ante ello, y permitidme que en 3 minutos, ni uno más, exprese mi profunda vergüenza y frustración como europeo ante la miopía racista que hemos tenido, y miopía no, ignorancia de asnos en lo cultural, respecto a lo que significaba tanto el Islam como el norte de África. Hemos tenido una actitud displicente y analfabeta respecto a lo que planteábamos como la imposibilidad de que el Islam tuviera una posibilidad de respuesta democrática. Si simplemente contemplamos nuestra inmediata historia, veremos cómo, hasta que llega un revolucionario subversivo llamado Juan Jacobo Rousseau, el catolicismo y cristianismo, que nos parece que es el colmo de la modernidad, era tan fundamentalista como lo era el Islam más arcaico, o el judaísmo más arcaico, o el ateísmo más reaccionario, porque en último término el fundamentalismo significa que mi verdad es exclusiva y excluyente, y eso no tiene nada que ver con Dios, sino con la intolerancia. El Islam es un texto que, si se lo coge en su textualidad, en su literalidad, podemos llegar a planteamientos que le ponen a uno los pelos de punta. Pero yo rogaría que nos diéramos un paseo por el Antiguo Testamento, que es parte de nuestra verdad cristiana. Yo soy ateo, pero vamos a decir culturalmente de nuestra verdad. Y si nos damos un paseo por el Levítico, se nos ponen los pelos como escarpas, porque allí están todos los conceptos que se los echamos encima del Islam como si fuera una religión reaccionaria y que no han sido más que tomados de nuestros propios conceptos. En este momento a nadie se le ocurre apedrear a la mujer adúltera, cosa que es un concepto del Levítico y por lo tanto de la religión judaica y de nosotros, que no somos más que una herejía del judaísmo ortodoxo. Si cogemos los textos literales de los Haredim, de los píos ortodoxos judíos, que hoy son hegemónicos en el Estado de Israel, encontraremos cómo dicen que hay que exterminar a los amalaquitas. Los amalaquitas modernos de hoy son los palestinos, razón por la cual podremos comprender la extrema ferocidad que tiene en ocasiones el ejército israelí dentro de la máxima hipocresía de la ignorancia radical de Occidente y de la cobertura miserable que hacemos a esa conducta que es rigurosamente criminal, que está tipificada en el Código Penal español. Y cuando me refiero a la criminalidad, no estoy hablando como calificativo, sino como sustantivo. En consecuencia, me avergüenza profundamente cómo hemos tenido ese racismo de considerar que la gente del norte de África, sur del Mediterráneo, merecían dictadores apoyados por Occidente, porque eso era la seguridad contra la emergencia de Al-Qaeda y del fundamentalismo, como si los hombres se dividieran entre nosotros que merecemos la libertad y esos que ya se sabe que tienen sus problemas culturales y que hoy por hoy lo que merecen es un dictador que los pastoree, hasta que descubrimos, para nuestra sorpresa, que en Egipto no llegan los torvos hermanos musulmanes con el alfanje en la mano acuchillando cristianos, sino que lo que se produce es algo que a mí me avergüenza en la conducta que hemos tenido. Yo, por mi pelo blanco, pues tengo alguna edad. Jamás vi una reacción frente al franquismo como la ejemplar, heroica y admirable del pueblo egipcio o del pueblo tunecino o hoy del pueblo libio,
que con la diferencia del egipto y el tunecino no tenían problemas ninguno de hambre.